Noticias. Gobierno dice que se concentrará en temas viales y agua potable tras inundaciones en Esmeraldas. El SNAI sigue realizando traslados de presos para evitar acciones violentas. Un miembro diplomático es acusado de violencia. Cancillería se pronuncia. John Rodríguez, juez de Yaguachi, es investigado por supuesto delito de prevaricato. Fin de semana criminal en Los Ríos. Un joven entre las víctimas del sicariato. Esto es Noticias Oromar de las 7 de la mañana, con la conducción de Tania Loor. Buenos días, televidentes de todo el país. Bienvenidos a una nueva semana de información. Iniciamos contándoles que la manabita Luisa González y Andrés Arauz son la carta de la Revolución Ciudadana para la presidencia de la República. El anuncio se hizo este fin de semana desde Portoviejo. El ex vicepresidente Jorge Glass fue la primera opción del correísmo para llegar a Carondelet. Desde Portoviejo en Manabí este fin de semana, la Revolución Ciudadana confirmó sus cartas para la presidencia de la República. En primera instancia, por unanimidad, Jorge Glass, ex vicepresidente, y quien recientemente se favoreció de una medida cautelar que le restituye sus derechos políticos, era quien emprendería su camino a Carondelet. Sin embargo, Glass declinó. Pero yo no puedo en este momento cargar con la creación de un riesgo real, tangible, de una amenaza de que contrafacías, como ya lo hicieron como el compañero Rafael Correa Delgado en la elección anterior, de que no se pueden escribir nuestras candidaturas al binomio presidente-vicepresidente. Así que tengo que decirles que yo declino formalmente a mi candidatura, a cualquier candidatura, por esta ocasión hay que cuidar el proyecto. Posterior, se confirmó que la manabita Luisa González y Andrés Arauz son las figuras que pretenden llegar a la presidencia y vicepresidencia. Aquí estamos, su equipo, con Andrés, con todos ustedes. Vamos a recuperar la patria. Vamos a recuperar la dignidad del pueblo ecuatoriano, compañeros. Estamos felices de compartir esta tarde con ustedes. Rafael Correa también tuvo su participación en este evento, donde hizo críticas y aseveraciones. 6 años de brutal persecución, criminal persecución, miserable persecución, porque saben que los corruptos son ellos, que nosotros siempre hemos tenido las manos limpias, que comíamos hasta en tarrinas para ahorrarle dinero al pueblo ecuatoriano. La agenda de los actores políticos y simpatizantes que llegaron de distintas provincias no terminó allí. En horas de la tarde-noche participaron en una caravana por la zona centro-norte de Manabí. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y justamente luego de confirmarse las cartas del correísmo para la presidencia de la República, el ex candidato vicepresidencial Carlos Rabascal, y quien también fue mencionado para aspirar a Carondelet por la Revolución Ciudadana, anunció que no será candidato a asambleísta. Agradezco a las organizaciones políticas, sociales, sectores ciudadanos y a la propia militancia de la RC que generosamente me ofrecieron su auspicio y apoyo. Ratifico mi decisión de no participar en este proceso electoral 2023. Siempre mi compromiso será con el pueblo ecuatoriano y tengan la certeza que seguiré recorriendo el Ecuador para reunirme con todos los sectores que tengan como prioridad un Ecuador con seguridad, un Ecuador con trabajo, un Ecuador con salud, un Ecuador con educación. Un Ecuador que piense en su gente, porque se trata del Ecuador, se trata de ti, se trata de todas,
se trata de todos. Pasado el mediodía del sábado, Otto Sonnenholzner junto a Erika Paredes aceptaron de forma oficial su precandidatura como binomio presidencial para los comicios del 20 de agosto. En horas de la mañana del sábado, el Consejo Nacional Electoral aprobó la conformación de la alianza política Actuemos, que respalda la candidatura del ex vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner. Hacerles a todos la invitación a entender que no es momento para priorizar objetivos de partido, posiciones personales, deseos individuales. Es momento de unir esfuerzos en función del bienestar colectivo. Independientemente de los objetivos que tenían en sus partidos, creo que es momento de llamar nuevamente a la unidad. Dicha alianza está conformada por los partidos políticos Suma y Avanza y cumple con toda la normativa legal vigente. Así lo señaló la presidenta del CNE, Diana Tamaín, en una sesión extraordinaria. Al Consejo Nacional Electoral le corresponde ya a empezar a revisar, en el caso de que hayan cumplido con su proceso de primarias, las solicitudes de inscripción de candidaturas, que en este caso para las dignidades de carácter nacional debe salir un informe técnico jurídico para su respectiva calificación. Para la conformación de la alianza Actuemos se tenía previsto contar también con el apoyo de la izquierda democrática. Pero al pasar los días, las divisiones internas de este partido político no habría permitido su unión. Está abierto todavía el espacio para que se sumen otras organizaciones políticas. Efectivamente agradecemos a la izquierda democrática su interés en ser parte de esta alianza. Este es el cuarto binomio presidencial que acepta su precandidatura en el CNE. A ello se suma el binomio Villavicencio-González, que también aceptaron participar de las elecciones anticipadas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por otro lado, el binomio presidencial conformado por Fernando Villavicencio y Andrea González también aceptó oficialmente su precandidatura. Revisemos. El binomio presidencial conformado por el ex asambleísta Fernando Villavicencio y Andrea González acudieron al Consejo Nacional Electoral para aceptar oficialmente su precandidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente. Villavicencio y González estarán impulsados por el movimiento Construye. Este candidato con Andrea González les vamos a derrotar a toda la delincuencia organizada. Estoy pidiendo en las próximas horas, presentando un documento y una propuesta para que sean las Fuerzas Armadas las que participen en el control electoral. El militar que está en cada recinto electoral tomará un registro de las actas y remitirá y llevará esas actas. Aquí no nos van a hacer fraude. La aceptación de su precandidatura se realizó a puertas de haber concluido el plazo establecido por el máximo organismo electoral. El Pleno del Consejo Nacional Electoral recibe un informe técnico jurídico para revisar el cumplimiento de requisitos y que no estén inmersos en las inhabilidades que determina el Código de la Democracia y sobre todo la Constitución. Una vez que se revisa aquello sobre este informe, el Pleno del Consejo Nacional Electoral toma su decisión. Este sería el cuarto binomio presidencial que acude al CNE para poner en firme su deseo de alcanzar la presidencia en las elecciones del próximo 20 de agosto. Vamos a derrotar a toda la delincuencia organizada. Lo que hace el correísmo es exactamente eso. Ellos tienen los candidatos a su medida, delincuentes sentenciados. Así es que aquí la lucha en este proceso electoral es de la gente buena contra la delincuencia. Previamente el organismo electoral aprobó la alianza Actuemos que respalda a Otto Sonnenholzner. Fernando Villavicencio fue uno de los primeros precandidatos en conformar su participación en estos comicios tras el decreto de la muerte cruzada. Andrea González Nader es una activista ambiental y experta en comunicación que cuenta con experiencia en la política. En 2019 fue candidata a viceprefecta del Guayas y 2 años después figuró como aspirante a la Asamblea Nacional. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y mientras tanto, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, señaló que con la aprobación de la paridad de género espera que las mujeres no se conviertan en un relleno en estas elecciones.
El sábado 10 de agosto venció el plazo para que los partidos y movimientos políticos elijan, en proceso de democracia interna, a los candidatos que los representarán en las elecciones anticipadas, con la novedad de que por primera vez se exigirá paridad de género en las listas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, espera que la reciente disposición no derive en que las mujeres se conviertan en un simple relleno en las papeletas de votación. Esperamos que el cumplimiento de la paridad en binomios presidenciales y el 50% de cabezas de lista en listas pluripersonales realmente no pasemos a ser las mujeres como un simple relleno para cumplir con la ley, asimismo en la cuota de los jóvenes. Señalar que la semana pasada, tras el reclamo de colectivos de mujeres en Quito, el juez electoral Ángel Torres ordenó al CNE que cumpla con los principios de equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres en las elecciones extraordinarias, donde se escogerá un presidente y su vicepresidente y se renovará la Asamblea Nacional. Que se respete lo establecido en la disposición transitoria tercera del Código de la Democracia. Dice que los binomios deben ser paritarios y que debe encabezar el 50% de las listas de las mujeres para asambleístas. Y vamos a seguir en esta lucha que se ha hecho nacional y que cuenta con miles de mujeres y también hombres, compañeros aliados de esta causa, que es una causa de derechos humanos. Esto también obligó al CNE a extender del 10 al 13 de junio la fecha máxima para la inscripción de candidaturas, pero mantuvo el 20 de agosto como fecha para la primera vuelta y el 15 de octubre para la segunda rueda, en caso de ser necesario. Atamaín aseguró que tras la aplicación de la paridad de género viene el desafío para el CNE de acompañar a las organizaciones políticas en la conformación de sus militancias, así como formar y acompañar en todas las responsabilidades que las autoridades electas, sobre todo mujeres y jóvenes, tendrán que asumir. Para la presidenta del CNE, algunas organizaciones políticas que sí tienen una fortaleza interna institucional encontrarán sin problemas a sus mejores cuadros. Dudo mucho que aquellos que no tienen ese suficiente tiempo y la fortaleza interna seguramente van a tener que improvisar. Eso va a ser lamentable, pero esperemos, tengamos esperanzas que eso no suceda y que aunque busquen de sus fueras, por fuera de sus filas políticas, de su interna, podamos tener a ciudadanos y ciudadanas que estén a la altura de las circunstancias. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y la organización de los comicios para elegir presidente y asambleístas no escapa del conflicto por el presupuesto. El Consejo Nacional Electoral alertó sobre la falta de aprobación de certificaciones para contar con la impresión de papeletas y otros servicios. El órgano electoral decidió pronunciarse mediante 2 tuits sobre el inconveniente. En su cuenta oficial escribió: pese a haber recibido asignaciones parciales del presupuesto para las elecciones anticipadas, el Ministerio de Finanzas no aprueba la emisión de certificaciones plurianuales para contratar impresión de papeletas y otros bienes y servicios. Para el órgano electoral, esto podría significar un riesgo para la organización del proceso. Lamentablemente, en los mandos medios vemos que están entorpeciendo la entrega con la oportunidad que se requiere en esta situación tan especial, y nosotros analizaremos en el Pleno lo que procede dentro de nuestras competencias, porque esto puede significar el entorpecimiento del desarrollo normal de estas elecciones. En un segundo tuit, escribió que se reserva el decreto de adoptar las medidas que como máxima autoridad en periodo electoral establece el Código de la Democracia. Sin embargo, el CNE no especifica qué acciones podría tomar en caso de que no exista una respuesta por parte del Ejecutivo. No puede ser posible que a pocos días ya de cerrar las candidaturas no nos autoricen para iniciar con los procesos de contratación de papeletas, documentos electorales y todo lo que significa productos y servicios para llevar adelante este proceso electoral. En lo que tiene que ver con el calendario electoral, el último fin de semana terminó el plazo para que las organizaciones políticas cumplan con su proceso de democracia interna. Además, el próximo 13 de junio finaliza el lapso para la inscripción de las candidaturas. Solamente después de eso se empezará a delinear la papeleta electoral. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Pese a estos inconvenientes relacionados con el presupuesto, ya fueron seleccionados los 5 miembros del Comité Nacional de Debates para las elecciones extraordinarias de agosto.
ya está conformado el Comité Nacional de Debates Electorales para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Los integrantes del comité provienen de instituciones académicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y colegios profesionales. Entre ellos constan Fernando Carrión, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo; Pablo Zambrano, expresidente de la Cámara de Industrias y docente de la Universidad de los Hemisferios; Pablo Escandón, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar; Esteban León, abogado en libre ejercicio; Berta García, directora del programa Democracia, Seguridad y Defensa de la Universidad Católica del Ecuador. Ellos se encargarán de definir los ejes temáticos y de elaborar el banco de preguntas para el debate presidencial, que se realizará el domingo 13 de agosto. Además, tienen la dura tarea de garantizar la independencia, pluralismo, equidad e igualdad entre los candidatos y candidatas. Mirly Macías, Noticias Oromar. Con esto hacemos una pausa comercial y al volver el presidente de la República se reunió con autoridades de Esmeraldas. Al volver todos los detalles de este tema. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este fin de semana, el presidente Guillermo Lasso mantuvo una reunión con autoridades de Esmeraldas para definir acciones tras las inundaciones. Por ahora se centrarán en proyectos prioritarios como viales y agua potable. Estamos trabajando en la primera ayuda, lo que son alimentos, vestimenta, colchones, los albergues. Estamos listos a entregar también el bono de arrendamiento para que ustedes puedan vivir no en un albergue, sino en una casa arrendada para estar más cómodos. Vamos a entregar las cocinetas con la bombona de gas para que tengan de alguna manera cómo cocinar los alimentos. Hacer una inversión importante en Esmeraldas para generar empleo, actividad económica, oportunidades de emprendimiento, especialmente para las mujeres, para los jóvenes. Son ciertos de los ofrecimientos de Guillermo Lasso, presidente de la República, para la provincia fronteriza, tras las destructoras lluvias que dejaron un balance nada alentador. Tenemos 20.425 personas afectadas, que comprenden 5.136 familias. Se han realizado 2.625 afectaciones en salud. Tenemos 5.336 viviendas en zona de afectación que tienen diferentes grados de daños en sus viviendas, y hasta el momento verificado 143 viviendas destruidas, 11.000 animales perdidos, 532 hectáreas con afectación parcial de cultivos y 467 hectáreas perdidas. 32 unidades educativas afectadas, tenemos afectación también en la Junta de Agua, como lo mencionó el señor gobernador, y 63 puntos críticos de la red vial. Además, se harán coordinaciones en esta provincia para eventos de este tipo. Vamos a trabajar junto con la prefecta y con los 7 alcaldes para poder mitigar los riesgos que se han presentado por las altas lluvias, intensas lluvias, y también por lo que puede venir con el fenómeno del Niño a partir del último trimestre de este año. Asimismo, se concentrarán en proyectos prioritarios relacionados a vías, agua potable y muros de contención. Muchos de esos proyectos ya han sido entregados al VEDE, al Ministerio de Obras Públicas, y yo he resuelto nombrar al ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, como el coordinador de todos estos proyectos en la provincia de Esmeraldas y el enlace con el gobierno nacional. Belén Mendoza, Noticias Oromar.
Ahora les contamos que la Fiscalía abrió una investigación previa por el presunto delito de prevaricato contra el juez John Rodríguez. Recordemos que el magistrado de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi, en la provincia del Guayas, ordenó que se le restituyan a Glass inmediatamente los derechos políticos de participación, de elegir y ser elegido, y a participar en los asuntos de interés público. Hasta el momento no han logrado encontrar a Rodríguez. Y preste atención porque desde Panamá, Verónica Ibarra, periodista ecuatoriana, difundió un video en el que relata su caso de abuso por parte de su esposo, quien ella afirma forma parte del cuerpo diplomático en esa nación. Además, al denunciar al padre de su hijo, el embajador del Ecuador en Panamá, Fernando Flores, habría hecho caso omiso. Asimismo, añade sentirse aterrada debido a que su agresor la estaría amenazando con quitarle a sus 2 hijos. Una niña de 5 años y un bebé de 3 semanas de nacido. Por otra parte, pide ayuda al presidente Guillermo Lasso y al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gustavo Manrique, quien a través de su cuenta de Twitter afirmó estar en contacto con la periodista para brindar todo su apoyo y acompañamiento necesario para que ella, junto a sus hijos, puedan solucionar su situación. Me he visto en la necesidad imperiosa de escapar de mi hogar aquí en Panamá debido a las amenazas por parte del padre de mi hijo de quitarme a mi bebé, y también por las amenazas y también las agresiones verbales, económicas y psicológicas que he venido sufriendo por parte de él en los últimos 6 meses. Al momento me encuentro escondida con mis 2 hijos y con mi hermana mayor, que me está ayudando. Sin embargo, nuestros recursos económicos son limitados. Tenemos apenas un par de mudadas de ropa y mi visa está por caducar. Es por esto que hago un llamado de urgencia al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, al ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique. Mi agresor es parte del cuerpo diplomático ecuatoriano aquí en Panamá, y debido a la inmunidad diplomática con la que él cuenta, no me han podido dar medidas de protección, más bien se las han dado a él. Y de hecho, mi agresor me ha denunciado ante las autoridades panameñas para que la policía me ubique, me quite mis 2 hijos y se los entregue a él. En otro tema, el gobierno descartó que se haya cedido soberanía sobre las Islas Galápagos. Dicha información fue confirmada mediante un comunicado. Esto luego de las fuertes críticas que recibió en redes sociales el pasado 9 de junio. En Twitter, usuarios e incluso ex asambleístas reprocharon el canje de bonos externos que ejecutó el gobierno en mayo pasado con el fin de destinar los recursos producto del ahorro de esta operación para la conservación del archipiélago. De igual manera, el gobierno explicó que el directorio del Galápagos Life Fund tiene 11 miembros, de los cuales 8 son ecuatorianos y 3 extranjeros, con fondos que provienen de fundaciones y no implica en lo absoluto el uso de fondos públicos. Preste atención porque uno de los presuntos asesinos de un hombre en Manta tenía una relación de amistad con su víctima y también era vecino. En otro caso, en la ciudad se registró un nuevo crimen al estilo sicariato. Los 3 presuntos sicarios que fueron capturados la semana pasada tras un crimen en los esteros de Manta quedaron con prisión preventiva y fueron trasladados hasta una prisión de Guayas. Se logró realizar varias pericias, en este caso criminalísticas, varias pericias de obtención de elementos como barrido electrónico, en definitiva, ubicación de vainas percutidas, ubicación de la escena, videos, donde se puede determinar que efectivamente estos 3 ciudadanos participan en este hecho violento. Como se lo indica, pues, se pusieron órdenes de autoridad competente. El día de hoy se ha realizado la audiencia de calificación de flagrancia. Han sido procesados jurídicamente en un delito flagrante que tendrá una duración de 30 días en un trámite ordinario por el delito de asesinato tipificado en el artículo 140, cuya máxima pena sería de 26 años. Los 2 ecuatorianos y un extranjero fueron capturados en flagrancia tras una persecución y enfrentamiento con la policía. Bueno, realmente lo que se indica es que pertenecerían uno de ellos al mismo sector de la víctima y que la relación, incluso había una relación un poco de vecinos y de amistad con uno de los ciudadanos detenidos. No presentan antecedentes penales ni la víctima ni los detenidos.
son los procesados, en este caso, personas jóvenes de 22 años de edad y que no tenían antecedentes penales anteriores. Además, este fin de semana se registró otro hecho de sangre, pero en la calle Jipijapa, barrio Miraflores. Allí un hombre identificado como Yandri Zambrano fue asesinado a tiros cuando llegaba a su casa en una camioneta. Por ahora, investigan este caso y las cámaras de seguridad de la zona serán claves para dar con los causantes. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Seguimos en Manabí, pero ahora pasamos a revisar un sicariato registrado la tarde de ayer en Portoviejo. Un hombre fue asesinado mientras se encontraba almorzando en un restaurante ubicado en la avenida El Ejército en la ciudadela Los Cerezos. Los sicarios llegaron hasta donde estaba el ciudadano y le propinaron varios disparos. Los familiares de la víctima protagonizaron escenas de dolor en el sitio. Por el momento, la policía se encuentra investigando este nuevo crimen. Un delincuente abatido y otro detenido está entre los registros violentos suscitados este fin de semana en el país. Además, la provincia de Los Ríos fue escenario de varios asesinatos. La violencia y asesinatos marcaron las últimas horas en la provincia de Los Ríos. Entre los casos más recientes, un joven de 21 años fue asesinado en el Cantón Valencia, en la cooperativa 12 de julio. La víctima, identificada como Elina Nguntuña, fue sorprendida por sicarios a bordo de motocicletas fuera del Coliseo Deportivo de la localidad. Y en el barrio conocido como El Mango de la parroquia San Camilo, un automotor llegó al sitio y sus ocupantes acabaron con la vida de John Jairo Pintumbaco. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del sábado. La policía se encuentra investigando el crimen. Pasamos brevemente a la provincia del Oro para revisar imágenes de lo que fue un sicariato suscitado en el cantón Huaquillas. Un hombre que ya registraba antecedentes penales por robo fue asesinado mientras caminaba por la ciudadela Milton Reyes. El hoy occiso fue identificado como Alex Macas, conocido como Chuncho. Luis Suárez, jefe de la Policía Nacional del Distrito Huaquillas, explicó que existen dos hipótesis sobre este crimen. La primera, que el hombre estaba amenazado y durante la última semana lo estuvieron cazando, hasta que lo encontraron y acabaron con su vida. La otra, minutos antes de su asesinato, Macas habría asaltado a una adulta mayor y la agredió. Al parecer esto indignó a alguna persona que estaba armada y lo persiguió para matarlo. Por último, en Machala, policías repelieron un ataque armado de dos delincuentes y mediante el uso legítimo de la fuerza, abatieron a uno de ellos y el otro fue detenido. Esta situación ocurrió en la vía Balosa. Según versiones, el joven abatido junto a otro hombre habían cometido un asalto. El fallecido fue identificado como Javier Cortés, de 23 años, y al parecer ya registraba una detención por el delito de robo en el 2020. La policía indicó que como indicios se tienen 2 armas de fuego tipo pistola, una moto y 7 indicios balísticos. El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que hasta el momento se registran 37 antisociales abatidos en lo que va del año. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y este fin de semana, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, trasladó a 124 presos de la cárcel de Esmeraldas a otros centros de privación del país. Esta medida forma parte de operativos desplegados por la seguridad en las prisiones para prevenir hechos violentos y cuidar la integridad de los presos. Además, el SNAI también el viernes pasado realizó la movilización de 64 internos desde la cárcel de El Inca en Quito, luego de que realizaran un motín. ¿Y ya tienes regalo para el Día del Padre? Con Pacificar tienes que pensarlo muy bien porque podrás ganar $10,000 para papá. Podrás elegir entre el reloj elegante que siempre quiso hasta unas vacaciones llenas de aventura al otro lado del mundo. Solo debes acumular $100 en consumos y ya estás participando por el gran premio. Y aún hay más porque si difieres tus pagos podrás ganar 1.000.000 de millas para viajar. Así que sigue acumulando tus consumos con Pacificar. Historias que vivir, Banco del Pacífico. Con esta recomendación nos vamos a una nueva pausa comercial, pero enseguida volvemos para revisar las noticias de la comunidad junto a Willy Quinde.